estupendo. Yo creo que hay mucha tela que cortar con todo lo que habéis dicho. Yo creo que el mundo ha cambiado, el mundo que yo conozco. O sea, yo hice el máster en 2008 y creo que empecé de becaria en una editorial en 2009. Yo eso no lo he visto ni lo he vivido. Obviamente lo has oído, ¿no? Mi primer trabajo en una agencia fue con Willy Savelson y esas cosas yo las he oído, ¿no? De Willy, de quien aprendí muchísimo. Yo creo que, al menos el mundo en el que yo me muevo, que es del que puedo hablar, es tremendamente diferente, ¿no? Yo creo que hay una profesionalización de todos los encajes que hacen un libro y que salen a la calle, que no sé si es que no lo había antes o que ha cambiado mucho y es algo de lo que no puedo comentar porque no tengo ni idea, ¿no? Y es verdad que yo creo que al final estamos en el sector cultural, entonces hay muy poca gente que no sea precaria en el sector cultural, desgraciadamente, pero es así todos. No, obviamente están las grandes corporaciones, pero tal vez los que trabajan ahí también tienen los sueldos que tienen y al final todo el mundo trabaja mucho, ¿no? Entonces yo creo que mi comentario un poco el país también iba hacia eso. Vivir de escribir es muy complicado, pero todos los que hacemos libros, que de alguna manera vivimos de lo que escriben otros, tampoco lo tenemos muy fácil, ¿no? Al final tampoco es un producto que se venda cientos de miles, o sea, habrá 2 o 3 libros que venden muchísimo, pero luego el gap a los últimos es grande, ¿no? Y todos sabemos que son los grandes los que sostienen a los pequeños, y esto siempre ha sido así en todas las listas, ¿no? De todas las colecciones de libros o todos los sellos. Dentro de como la palabra editor, quizá incluso en el mundo anglosajón, como se desgrana en distintos oficios, el publisher, el editor, y en una editorial pequeña, pues el editor tiene como una infinidad de pequeños oficios y labores. Supongo, no lo conozco, no lo sé de primera mano, pero supongo que ocurre algo parecido en las agencias, ¿no? Que bajo la palabra agente hay como una variedad muy grande de pequeños oficios, labores. Entonces, yo creo que con eso el inglés también nos ayuda más, porque aquí todo el mundo es agente, pero es verdad que en inglés tú tienes el agent, luego puede ser, luego también porque les gustan mucho las etiquetas, ¿no? Senior agent, vice president, todas estas cosas que tú quieras, pero luego diferencian muy bien entre lo que es primary agent y lo que es foreign rights, que yo creo que tal vez aquí es mucho más difuso, ¿no? O sea, tú trabajas en una agencia aquí y puedes estar fichando autores, pero también tal vez estás vendiendo derechos a Alemania, Francia, Italia y no sé qué más, y luego haces los contratos o ayudas a pedir facturas que no se han pagado, ¿no? Como que tienes, y yo creo que tal vez pues lo mismo, ¿no? Lo de editor, pues al final eres agent assistant cuando empiezas y vas subiendo hasta que te dejan hacer tu propia lista o tal vez en vez de hacerte eso te vas hacia los foreign rights, ¿no? Entonces solo vendes derechos de lo que representan otros. Pero sí que es verdad que es un trabajo que en realidad tienes que saber un poco de todo. Tienes que saber de números, tienes que saber negociar, tienes que saber leer, tienes que tener olfato, tienes que tener un gusto propio, tienes que tener contingentes, no tienes que tener bastantes habilidades bastante amplias y diferentes. Has nombrado como un montón de pequeños términos vinculados a la estructura de una agencia. Quizá podamos empezar por ahí, ¿no? Sí. ¿Cuál es como la estructura interna de una agencia y qué distintos departamentos o labores? A ver, yo creo que está como, ¿no? Como la cabeza, ¿no? Que es la persona que lleva la agencia, que puede ser un CEO, donde yo estoy ahora, se llaman CEO o el agente, ¿no? La agente es esta persona y es la que lleva la agencia, ¿no? Y un poco los autores están como todos debajo de este paraguas y los representa la agencia X. Es verdad que en el mundo anglosajón no es tan la agencia representa X, pero sobre todo es el agente que tiene su propia cartera de clientes como muy marcada y muy separada de los demás, ¿no? Y eso es donde yo estoy ahora desde hace 3 años, ¿no? Yo tengo mi lista de clientes y ya está. Cuando yo trabajaba en una agencia aquí, no, los autores eran de la agencia, no eran míos. Entonces había como que las líneas eran mucho más difusas de qué hacías, un poco. Pero sí que si eres primary agent, entonces tú lo que haces es fichar y talento y venderlo en lengua original. Pero luego hay un departamento de foreign rights que son los que se dedican a vender todos esos libros de todos los agentes de esa agencia en traducción en todos los demás mercados. Y luego habrá un departamento de cine y televisión, porque ahora mismo los derechos audiovisuales tienen mucho más peso de lo que tenían hace 10 años. Y luego habrá un departamento de contratos, habrá un departamento administrativo, porque eso es casi como la columna vertebral de todo lo que haces, es un contrato y unos pagos.
Y luego, pues, como todos los que empiezan, ¿no? Pues hay un montón de assistants y becarios con la idea de poder subir los escalones, ¿no? Yo creo que sí que hay... en el mundo anglosajón es bastante más diferente porque si tú quieres ser agente casi siempre es a comisión, no tienes un sueldo. En cambio, aquí si trabajas para una agencia lo normal es tener un sueldo y tal vez un bono a final de año por performance, ¿no? Entonces, pero que te dejen como empezar a fichar, pues puede también pasar bastante tiempo, ¿no? Y tal vez si estás en una agencia anglosajona puedes ser el assistant de no sé quién y en tus horas libres que no vas a cobrar intentar fichar y ver si puedes sacar algo de ahí, ¿no? No sé si me he explicado. Sí, perfecto. El tema central, ¿no? Porque en todas nuestras conversaciones suele haber como una idea que vertebra un poco nuestra curiosidad. Y en este caso es la idea de la proyección, ¿no? Porque hemos comentado alguna vez Raúl y yo como que los agentes son un mecanismo de proyección de la industria editorial interesante tanto para los autores, ¿no? En la medida en que pueden encontrar sellos, anticipos o condiciones interesantes, ¿no? Es un mecanismo de proyección interna tanto para las editoriales, ¿no? Como que para las que es una forma de internacionalización importante, ¿no? Y de hecho la que más sentido tiene si no tienes a alguien dentro de tu equipo que se dedique exclusivamente, ¿no? a vender derechos, ¿no? Sino que es una cosa que queda un poco... Entonces, en esta línea tú has comentado, y creo que es tu caso, ¿no? Como tú trabajas dos líneas. Por un lado, representas a autores, ¿no? Y por otro lado, representas libros concretos o de editoriales, ¿no? De determinados sellos. No sé si es así. Más o menos. Yo básicamente mi trabajo principal es ser primary agent. O sea, yo tengo una cartera de clientes y ellos son para los que trabajo y los que me dan de comer en realidad, ¿no? Y sí que es verdad que yo hago la doble función de que los vendo no solo en lengua original, sino que también me encargo de sus foreign rights, porque llevaba mucho tiempo haciéndolo. Entonces es como una anomalía dentro de la agencia donde la que estoy ahora soy la única que hace eso. Mis libros no pasan por el departamento de foreign rights, pero son los únicos. Pero bueno, tengo más trabajo, pero me siento mucho más a gusto así, es un trabajo que me gusta. Y luego yo solo llevo los derechos de Clacky Books. Pero sí que en realidad casi todas las editoriales tienen o tienen su propio departamento de foreign rights y de Planeta Random House y no tienen una agencia que les ayuda para los libros que tienen todos los derechos internacionalizarlos. Y yo eso se lo hago a Blackie desde hace pues, no sé, 2 años y medio o algo así. ¿Y cuál es la diferencia entre trabajar para representar o vender los derechos de un autor en su propia lengua y toda la parte de foreign rights? Es decir, como, ¿cuáles son las mecánicas de trabajo? Bueno, para poder vender foreign rights tú necesitas tener una editorial en lengua original para ese libro, porque si no, ¿para qué te van a comprar los derechos en Alemania si el libro es en español y no tiene editorial en español? Entonces no tiene ningún sentido, ¿no? El editor alemán no te van a escuchar porque no sabe... Tampoco tiene una visión de cómo se va a publicar ese libro. Das mucha información si un libro te lo publica Plaza de Janes que si un libro te lo publica Anagrama. O sea, ¿no? Y eso para los editores internacionales es muy importante. Saber un poco ¿no? cuál será la visión del libro. Entonces, para mí el trabajo como principal hay que hacer un poco primero los fundamentos, ¿no? Y los fundamentos es tener un muy buen libro, encontrarle casa editorial y editor en su propia lengua y luego ir al extranjero. Yo creo que el extranjero está cambiando mucho. No es lo mismo vender derechos ahora que lo que era hace 5 años. Hay que picar muchísima piedra para vender derechos fuera. Pero bueno, sí que es verdad que si tienes... ¿no? Hay libros que realmente encuentran como su camino y que luego acaban funcionando, ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos, pero es verdad que es otro tipo de trabajo, porque al final para mí el trabajo de ser primary agent es el talento, es que trabajar un manuscrito, trabajar muy bien ese libro, trabajar el autor, saber hacia, ¿no? Yo siempre digo, ¿dónde vais en 5 años? ¿Qué tipo de autor quieres ser? Y hacer una estrategia a largo plazo con todo eso en la cabeza. Luego te puede salir bien, te puede salir mal, tienes que cambiar no, planes que has hecho, tienes que volver atrás o lo que sea, pero tener un poco de estrategia sabiendo hacia dónde vas. Los foreign rights es más, es decir, tengo un súper buen libro, voy a pensar que editoriales en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Italia, me lo pueden publicar y tener muchos de esos contactos
a la hora de mandar esas submissions para que realmente te hagan caso. Pero es un trabajo como mucho más de, pues eso, ir a las ferias, picar piedra, hacerte muchas relaciones públicas con los editores para que de todos los mails que reciben cada día, que son cientos, abran el tuyo antes del de abajo. O sea. ¿Cómo se hacen esos contactos? Pues yo creo que las ferias, ¿no? De esas reuniones de media hora que son así como muy duras, ¿no? Y yo creo que luego la reputación también te ayuda, ¿no? Como es más difícil cuando empiezas y siempre es un poquito más fácil porque ya saben, ¿no? Y pues yo le he comprado no sé qué, me gusta cómo trabaja, sé que tiene buenos libros, sé cuál es su gusto. Entonces también es mucho más fácil si tú has hecho esas relaciones pues yendo a las ferias, haciendo esas reuniones pues durante 5, 10, 12 años. Ya tienes un libro y dices, hostia, esto es para X en Francia. Pues coger el teléfono, mandarle WhatsApp, mandarle el mail diciendo, hey, esto es para ti. Tú ya tienes como has trabajado esa relación, tienes como una reputación como que te precede de alguna manera y dirás, pues si María me lo recomienda, pues me lo leo. Luego tal vez no le encaja o lo que sea, pero como que ya te has trabajado, ¿no? Es como ir sembrando hasta que van creciendo. Entonces tienes que tener mucha paciencia. Nos has hablado de la paciencia, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo empieza tu carrera? ¿Cómo empiezas a ser agente? Porque tú estudiaste traducción, ¿verdad? Yo estudié traducción, pero justo acabé hice el máster de edición. O sea, yo sí que cuando acabé la carrera me quería dedicar a traducir y que no sabía muy bien qué hacer con mi vida. Entonces hice el máster de edición porque lo que a mí siempre me había gustado era leer, que es como que entramos todos, no todas las personas en este sector, ¿no? Porque siempre has leído mucho. Y al final un poco la vida te lleva, ¿no? Pues haces unas prácticas en una editorial, ahí no te pueden contratar porque no tienen mucho dinero, es una editorial pequeña, y luego pues, en Ara Libras. Entonces luego me fui a Londres con una beca y luego ahí encontré en Infojobs un trabajo en Guillermo Isabelson, apliqué y me lo dieron, o sea, al final. Y ahí estuve como 2 años y pico y ahí ya me gustó mucho y aprendí mucho porque como que para mí sí que apuntaban las cosas que me interesan, que es... A mí la parte internacional me gusta mucho, hablar idiomas me gusta mucho, o sea, por algo estudié traducción, ¿no? Entonces como que esa parte siempre me ha llamado mucho la atención. Y me gusta que mi día a día sea como muy diferente, ¿no? Y tener que hacer como muchas cosas diferentes. Y yo soy una persona muy activa, entonces como que me pasan cosas todo el rato, ¿no? Entonces luego al final un poco la vida te lleva, porque luego tuve otro trabajo en una editorial y al final luego me llamaron de una agencia, necesitamos a alguien y ahí... No, al final eres joven, necesitas trabajar, entonces, ¿no? Mientras que sea dentro del sector, y ahí pues ya estuve como casi 9 años en esa agencia, entonces ahí fue realmente donde... ¿Qué agencia era? Pontas, donde desarrollé como gran parte de mi carrera, ¿no? Pero sí que siempre me ha llamado más la atención porque, pues eso, viajar, conocer a gente de otros sitios, ¿no? Entender otros mercados, otras culturas, a mí todo eso siempre me ha gustado desde muy pequeño, ¿no? Entonces como que sí que se juntaban como los dos intereses como de manera muy clara y de una manera muy orgánica, ¿no? Que tal vez si me hubieran dado trabajo en otro sitio, pues ahora sería otra cosa. O sea, sería editora o sería, no sé, un departamento de foreign rights, tampoco lo sabes, ¿no? Tampoco... Yo acabé el máster en 2008, que era la crisis máxima, ¿no? Entonces también haces lo que puedes y lo que encuentras. ¿Y ahora en Editas? Pues en 2022... tuve que cambiar de trabajo. Y entonces sí que llevaba ya muchos años y sí que tenía muy claro que esto es lo que me gusta y lo que creo que se me da bien. ¿No? Entonces sí que en ese caso sí que busqué opciones y al final la opción de Editas se ajustaba mucho a lo que yo necesitaba en ese momento, que era madre de 2 niños muy pequeños. Quería seguir trabajando, pero necesitaba mucha más flexibilidad en mi vida. ¿No? Y al final lo que estas agencias americanas te dan es eso, tú vas a comisión, haces lo que quieres, tienes tu horario, tienes tus autores, no se van a meter contigo y te van a hacer toda la parte del back office, que es lo que yo no quiero hacer, y luego te dan mucho soporte de otros tipos, ¿eh? Que si viajes y contactos y mucho conocimiento de la industria, desde una visión como muy no americana e inglesa, pero sí que te dan como un soporte muy, muy grande. Entonces, como que en ese momento de mi vida no era un poco la cuadratura del círculo que yo necesitaba, ¿no? Fue como... ¿Cuál es esa visión de la industria americana, inglesa?
Bueno, pues claro, es que tú estás solo, ¿no? Porque todo se lo vas a comisión, no te van a dar un sueldo, no te van a dar nada. Entonces, no, tienen esa cosa de puedes ser lo mejor, ¿no? Tu mejor versión. Todo depende de ti, ¿no? Tienen como esas cosas así como muy americanas, empoderados, que obviamente todos sabemos lo que pensamos de ello. Pero luego, por el otro lado, tienes una libertad increíble que yo no había vivido. Puedes hacer lo que quieres y te apoyan y te animan, ¿no? Entonces, también tienen esa parte como de levantarte el ánimo todo el rato, que en momentos bajos funciona muy bien. Has dicho que ya como que tuviste claro que ser agente era como algo que lo habías decidido, que te gustaba. Normalmente cuando hemos hablado con editores, no sé si es otro perfil un poco más yoico el editor, pero siempre hay como una mitología personal en este momento tuve claro que iba a ser editor. No sé si hubo alguna anécdota, algún momento No, yo creo que no. A mí la vida me llevó, o sea, vengo de una familia normal donde nadie se dedica a esto. Entonces, tampoco son de aquí, tampoco son de Barcelona. Yo había acabado la universidad y al final yo necesitaba trabajar para pagarme mi sueldo, mi piso compartido y entonces un poco la vida te lleva, obviamente. Yo tenía muy claro que quería trabajar con libros y lo sigo pensando, no sé qué haría si no trabajara en eso, realmente no tengo ni idea, ¿no? Siempre pienso, bueno, podría ser profesora de inglés, pero eso es algo que me será... Entonces, un poco que la vida te va llevando. Yo creo que también, y eso pasa cuando haces el máster de edición, que todo el mundo quiere ser editor, ¿no? Es como ¿no? El gran ser mitológico es ser editor. Yo creo que hay muchas otras figuras igual de divertidas, igual de gratificantes y con las que puedes tener como la misma incidencia a la hora de crear los libros que tú quieres. Bueno, centrémonos en eso, ¿no? Porque has hablado de todas las cosas de las que debe ocuparse un agente en el trabajo con el autor y la primera era asegurarse de que hubiera un buen libro de partida, ¿no? Y en alguna entrevista has hablado que hay también un trabajo con el texto. Quizá, bueno, hay algo de la formación de editora, o bueno, porque hay un editing previo a enviárselo a las editoriales con el texto, ¿no? ¿Cómo se produce? A ver, yo creo que a editar se aprende editando, ¿no? Y se aprende... A ti no te enseñan a editar en el máster, no te enseñan a editar en una carrera. Todos los editores han aprendido a editar con el oficio, ¿no? Y yo creo que tal vez una de las cosas que se perdió por el camino con el teletrabajo fue no poder ver cómo lo hacen los que saben más que tú, ¿no? Y se aprende mucho estando en la misma sala con gente que hace lo que tú quieres ser, ¿no? Y de ver cómo hablan, cómo se comportan, cómo tratan a los autores, cómo tratan a los editores, cómo se ponen con el texto. Y aprendes mucho también viendo los edits. Claro, yo veo lo que va y lo que viene de un autor a un editor y cómo editan ciertos editores, cómo editan ciertos otros. Y al final yo creo que el editing lo aprendes también leyendo y creando tu propio, ¿no? Lo que en inglés se llama taste, ¿no? Tu propio gusto personal y sabiendo un poco hasta dónde puedes llegar y con quién, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que eso también es como un trabajo de años, pero a mí me gusta mucho trabajar los textos también porque creo que cuanto mejores son los textos que mandas, pues más dinero puedes pedir por ellos, ¿no? O más gente te va a mandar ofertas y entonces en vez de cerrar con una sola oferta pues vas a tener una subasta. Y entonces, no sé si será lo de Carmen Balcells, pero sí que hay una editora, una agente inglesa que se llamaba Carol Blake que siempre decía que si los libros no se venden en subastas que has hecho mal tu trabajo. Entonces, esa frase va teniendo sus diferentes versiones. Entonces, también es una manera como de entender mucho mejor al autor al que estás llevando, ¿no? Y de crear una relación de absoluta confianza que para mí es la base de todo mi trabajo. O sea, para que yo les pueda guiar en su carrera literaria tienen que confiar en mí, yo tengo que confiar en ellos 100%. Y al final es mi criterio, pero también es el suyo, porque su carrera literaria son sus textos. De alguna manera yo no soy nadie para decirles tienes que hacer A o tienes que hacer B. Yo siempre les digo, esto es un coche, tú conduces y yo soy la copiloto y yo te digo, si vamos por la izquierda nos va a pasar esto, si vamos por la derecha esto. Yo creo que lo mejor es esto, pero tú me dices, ¿tú qué quieres hacer? ¿No? Entonces para mí sí que el editing también es como la base de todo, pero yo siempre digo que hago editings para mandar el libro en submission, no para que salga publicado. Porque creo que luego tiene que entrar un editor hacia hacer su trabajo, ¿no? No voy a hacer yo el trabajo del editor, pero sí que creo que al menos una o dos vueltas de puesta a punto
como decía Toni Morrison, it takes a village, ¿no? Para hacer libros. ¿Cómo se construye la carrera literaria de un autor? Bueno, de muchas maneras, ¿no? Yo creo que hay muchos ejemplos diferentes. Mira, he traído, ¿no?, estos 3 libros porque creo que han sido como muy importantes en mi carrera, ¿no? Y cómo se construye, pues son muy diferentes, ¿no? Elena Medel es amiga de hace 15 años, es que he perdido la cuenta, ¿no? Y primero fue amiga, yo admiradora de su poesía, ¿no? Y luego llegó a Las Maravillas, ¿no? Entonces, cuando llega a Las Maravillas, Elena ya tiene una carrera, ya tiene un nombre como una de las mejores poetas de este país. Entonces, la novela llega de una manera de como me llegó Avni Doshi, que era, ¿no?, una autora indioamericana que estaba a punto de publicar en la India, necesitaba gente, me encantó el libro, solo tuvimos una oferta en UK y luego quedó siendo finalista del Booker y vendes ese libro a 26 lenguas, ¿no? Pero si no queda finalista del Booker no sabes cuál hubiera sido ni esa carrera, ni un libro que tal vez habría vendido 6.000 ejemplares, lleva más de 200.000, ¿no? Entonces, tú puedes construir una carrera, pero luego pasan cosas, ¿no?, que no sabes, ¿no? Y me acuerdo de leer el primer párrafo de La mala costumbre y decir, esto es increíble, pero no sabes cuánta gente va a comprar La mala costumbre. Claro, llevamos también 100 y pico mil ejemplares vendidos. Hoy es muy fácil decirlo 3 años después, ¿no? Y luego porque la gente, sí que en ese Frankfurt, pues todo el mundo se volvió muy loca y muy entusiasta por este libro. Tú sabes que tienes un muy buen libro, pero a veces también tienes muy buenos libros que no les pasa lo mismo y no les pasa nada, ¿no? Entonces yo creo que es complicado para mí para construir una buena carrera literaria es construir buenos fundamentos. Hacer buenos textos, no ir rápido. Tomar decisiones con conciencia, ¿no? Yo qué sé, si te ofrecen algo o no te lo ofrecen, entender por qué dices que sí o por qué dices que no. Tener muy claros los nos, ¿no?, de lo que creo que vale la pena hacer y lo que no. Y luego saber que esto que es duro, que tal vez el primer libro es un bestseller, tal vez el segundo no lo es, tal vez el tercero tampoco y tal vez el sexto sí que lo es, ¿no? Y saber que es algo muy cambiante y que tanto estás arriba como estás abajo, ¿no?, de alguna manera. Para mí, para construir a largo plazo es mantener la calidad y la convicción y tener muy claro qué tipo de autor eres o persona eres y lo que quieres hacer y quiénes son tus lectores y ir a encontrarlos. Creo que la idea de las prisas, conforme está configurada la industria, es una cosa fundamental, ¿no? O sea, creo que muchos autores se acaban como haciendo libros que no podrían ser todo lo que podrían llegar a ser quizá por la necesidad, el FOMO de no permanecer en la rueda de publicación regular, y creo que es un consejo fundamental desde luego. Sí. Yo creo que es un sector que o va muy rápido o va muy lento. Porque hay momentos que te pasan cosas y todo va muy rápido. No me acuerdo de mandar La mala costumbre, tener ofertas en 2 días, y hay veces que mandas libros y no te contesta nadie en 6 meses. ¿No? Entonces, a veces es eso, que va muy rápido o va muy lento. Yo creo que yo siempre les digo, para mí muchas veces el factor decisivo es el dinero. ¿Tú necesitas dinero ahora mismo o no lo necesitas? Porque si no lo necesitas no tienes que correr. Pero si lo necesitas, entonces es otra tesitura. Si tú tienes un niño, tienes que pagar un colegio, tienes que pagar... La vida está muy cara. Entonces, a mí hay ciertas decisiones que no me parecen mal. O sea, depende de por qué las estés tomando y tengas la convicción de por qué las estás tomando en ese momento, ¿no? Yo siempre les digo a las autoras con las que trabajo, para mí lo importante es que el libro que saques, dentro de 20 años, lo cojas de la estantería y no te avergüences de él. Sigas pensando que es un buen libro. Que podría estar mejor, todos los libros podrían estar mejor. Te puedes pasar editándolos, ¿no? Un día hay que parar y ya está, ¿no? Entonces, al menos hacer cosas pues, muy dignas y de las que no te vayas a arrepentir en un futuro. O que al menos la decisión fue la correcta en las circunstancias. Exactamente, porque las circunstancias son muchas de la gente, al final. Las autoras son personas, ¿no? Con casuísticas, ¿no? Enfermedad, o sea, a todo el mundo le pasan cosas y ellos no son menos, ¿no? Entonces, para mí eso también es muy importante. Yo trabajo mucho mano a mano porque cuanto más nos conocemos, mejor trabajamos juntas y mejor mis consejos pueden ser, ¿no? Eso es, ¿no? Como
si los consejos que les das o lo que tú, las estrategias que construyes conjuntamente, pues tienen un sentido, tienen otro. Has hablado antes del Booker y estuvimos también hablando con Murillo y salió la cuestión del Nadal, hablamos del Premio Planeta y bueno, tenemos una curiosidad y es saber qué papel tienen los agentes literarios. Entiendo que en este caso en relación al Booker no tanto, pero qué papel tienen los agentes literarios respecto a los premios literarios. Yo creo que hay que distinguir. Los premios en España que dan las editoriales son una cosa y los otros premios son otra cosa. O sea, para que a ti te den el Booker, tú no tienes que hacer nada. Tienes que escribir un buen libro. Y tienes que tener la suerte que tu editorial, que puede mandar 2 al Booker, porque según el número de libros que publicas te dejan mandar X, y según el tipo de editorial que seas, te dejan mandar 1 o te dejan mandar 3, elijan el tuyo y no elijan el otro. ¿Vale? O sea, tienes que tener un muy buen libro para que ellos lo hagan y luego el jurado que hay en ese momento pues te voten a ti. Cuéntanos cómo funciona el Booker, porque yo esto no lo sabía. Pues ¿Qué editoriales mandan libros? Las editoriales de Inglaterra. O sea, tú solo si eres una editorial de Inglaterra con un autor que escribe en inglés, que ahora lo han cambiado, creo que antes tenían que ser de UK y ahora ya pueden ser de donde sea del mundo, pero tienes que tener publicado el libro con una editorial inglesa, de Reino Unido. Y según, no sé exactamente, te lo puedes leer, pero bueno, según el tipo de, ¿no? El tamaño de la editorial, los libros que publicas y tal, pues puedes mandar o 1 o puedes mandar 2. Y creo que luego te piden como ciertas cosas, ¿no? Pues tienes que tener cierta capacidad para poder imprimir libros, porque sí que tiene un impacto muy fuerte en ventas en Inglaterra, ¿no? Entonces se manda y cada Booker hay un jurado que va cambiando. O sea, el último ha sido con Sarah Jessica Parker, o sea, que es que van eligiendo autores, lo que quieran, libreros, y hay como, es una fundación. Entonces, ellos eligen. Tú te enteras una semana antes de que lo anuncies, tienes que firmar un montón de NDAs, que no puedes decir nada. Y entonces como que lo tienen como muy estructurado, ¿no? Y es un premio que funciona así. Pero hay otros premios que funcionan de otra manera. O sea que para mí es muy importante como entender muy bien de qué premio estamos hablando y cuáles son los mecanismos de ese premio. Bueno, antes de seguir con los premios, 2 preguntas. Es que muchas cosas que estás contando, ¿no? O sea, para dimensionar un poco el Booker, porque creo que incluso ejerce una influencia muy grande fuera del mundo anglosajón, pero dentro del mundo anglosajón, o sea, ¿cómo se dimensiona para que nos hagamos una idea? No sé si te la sé responder bien esta pregunta, pero en mi experiencia un libro como este, que iba a tener una primera tirada de 5.000 ejemplares, nos avisaron 2 semanas antes y esa primera tirada fue muchísimo más grande. Te ponen, este es la anterior, o sea, imagínate, te mandan los archivos para que pongas aquí long list to the bookers y luego está shortlist, pues el shortlist. Y ahí sí que tiene tanto prestigio y tanta tirada que ahí te cambia el curso de un libro, ¿no? De un libro que tal vez habrían reseñado 3, pero reseñan en todos los sitios, sales en absolutamente todos los sitios, está en todas las librerías del país. Realmente tiene como, marca mucho y como que marca un poco también el canon, como un poco de ese año, ¿no? Y todo el mundo opina, etcétera, etcétera. Nosotros tuvimos la mala suerte que fue el año del COVID y tuvimos que ir a la gala desde nuestra casa en Zoom. Fue bastante triste, pero sí que tiene un impacto muy fuerte, aunque sea solo finalista del Booker. Y luego, si has quedado finalista un año, automáticamente todos tus libros los puedes entrar, o sea, puedes mandar la aplicación para que lean los siguientes. O sea, como que tienes como luego ya entrada directa. Aunque la editorial solo pueda mandar 3, siempre podrá mandar el tuyo si has sido como parte de... Si has sido al menos finalista, creo. Un finalista o shortlist, pero creo finalista. Entonces como que lo tienen como muy estudiado, pero es verdad que tiene un impacto en el mercado muy fuerte y creo que luego es una onda expansiva. En Estados Unidos tiene impacto no tanto. Aquí también, o sea, la gente también como los lectores, bastante lectores o de novelas literarias, pues también lo conocen, ¿no? Es como para mí es como un sello como de calidad, más o menos. Y ahora con el International Booker pues están intentando lo mismo con la literatura en traducción. Yo creo que todavía no tiene el mismo impacto, pero bueno, nos va bien a nosotros que vendemos derechos en traducción, nos va bien.
y luego estarían como el otro tipo de premios. Y luego, claro, si un premio te lo da una editorial es una empresa, no es una ONG. Yo creo que eso también lo tenemos que tener todos claros. A mí a veces hay comentarios que me hacen mucha gracia porque parecen como que no entienden las dinámicas de que la gente que hace libros es un business, es una empresa. Entonces, todo el mundo ¿no? Y cada uno hará el tipo de libro que quiera, pero al final es una empresa, entonces tampoco va a tirar dinero, no sé cómo decirlo. Entonces, yo creo que en España las editoriales usan los premios como un marketing, ¿no? Como una herramienta más de marketing, porque si estás en un premio pues tendrás muchos más recursos, ese libro tendrá muchos más recursos asociados de publicidad, de marketing, etcétera, etcétera, y también tienen sus mecanismos y sus funcionamientos. Tú puedes tener todas las opiniones morales que quieras sobre eso, pero al final un premio que da una editorial es muy claro que es una herramienta de marketing. Entonces, con eso tú tienes que jugar tus cartas. ¿Te interesa o no te interesa? ¿Te cuadra con el tipo de autor que quieres ser y con la carrera literaria que quieres hacer o no? Y respondes a ciertas preguntas y dices, vale, ¿me interesaría esto o no me interesaría? Entonces ahí te posicionas. Yo creo que no hay posición ni buena ni mala. O sea, depende de si va con el tipo de autor que tú quieres ser o no. O si necesitas dinero y ese anticipo es 5 veces más alto de lo que tendrías con un anticipo normal. Y nos vamos a criticar por eso. A mí no me parece criticable. O sea. Sí, quizá lo criticable en algún caso es el teatrillo de abrir. Esa es otra cosa. De abrir el envío de manuscritos, ¿no? Que es verdad que hay veces que y en muchos premios yo creo que se nutre de... Yo creo que aunque es muy difícil de explicar, creo que son dos cosas diferentes, pero que acaban siendo la misma. Yo creo que el envío de manuscritos se hace porque se leen todos. Tal vez no el editor, pero todos hemos sido lectores para editoriales. Entonces, tú sabes que esos manuscritos se leen y que alguien hace una criba y que se han enviado 1.500, esos 1.500 tal vez no se han leído enteros, pero se han mirado uno a uno. Desde luego eso pasa siempre. O sea, también decir es que no leen, eso sabemos los que estamos dentro que no es cierto. Que luego hay premios como el Planeta, que es 1 millón de euros. ¿Tú crees que le van a dar 1 millón de euros a una persona que no ha sido nunca nada, que no sabe ni de dónde sale? Pues es que es una empresa. Y para ellos es una cosa que tienen ahí, que les funciona de una manera, siempre funciona igual, siempre pasan como las mismas cosas, ya el mismo tipo de gala. Y viendo los últimos años se premia un tipo de perfil. Entonces, si tú eres agente y tienes un tipo de ese perfil, pues también tienes que hacer ciertas reuniones para explorar posibilidades y vale la pena que mandes el manuscrito de un autor de ese perfil o no lo mandes. Pero yo creo que lo importante es tener como el conocimiento de los funcionamientos internos de estas cosas, el saber si te interesa jugar a ese juego o no te interesa jugar a ese juego. Luego todos como lectores o como no sé qué tendremos nuestras opiniones al respecto, es buenas, malas. Yo creo que al final todo siempre es mucho más complejo de lo que parece y que es muy fácil linchar a alguien o no, porque no sé qué, o pensar que alguien tiene una moralidad increíble porque no sé qué, pero a todos nos dan 1 millón de euros y yo no sé qué vas a decir. No, porque tal vez te cambia la vida. No, y me parece buena decisión. O sea, nosotros presentamos a Beatriz Serrano con su segundo novela, finalista del Planeta, y creo que fue una buena cosa. Yo sigo estando convencida que fue una buena decisión. Y fue una buena decisión para el premio, porque ese año les dio un aire que no tenían y les dio unos lectores que no habían tenido nunca y les dio una calidad que tal vez era diferente de la que venían viniendo y le fue muy bien a Vega. O sea, hay momentos en que si hay ciertas cosas que pues, te van muy bien y no sé, yo no me parece, estoy muy convencida de que fue una buena decisión. O sea, se habla mucho, ¿no? Ya que estamos con grandes grupos, ¿no? En el sector está esta cosa, esta idea de que las editoriales pequeñas muchas veces son la cantera para algunos grupos grandes. Es una cosa que se dice, nos parecerá lo que sea, ¿no? Pero bueno, está esta imagen. Pero teníamos la curiosidad de si existen robos entre agencias también. Sí, ¿no? Sí. ¿Y qué nos cuentas de esto? Porque nosotros no lo conocemos tanto.
¿Cuáles son las cartas también? O sea... Las cartas es un poco lo mismo, ¿no? O sea, creo que los robos al final siguen siendo robos, ¿no? Y yo creo que también, no sé, al final un autor es libre de irse con quien quiera. Entonces, si tú se ha roto esa relación, ya no hay confianza, ese autor no quiere estar contigo, es como una pareja. O sea, pues que se vaya. Para mí lo feo es ponerte los cuernos, o sea, pero si se quiere ir con otro y te dice que se va, pues que se vaya, ¿no? Pero para mí lo feo es como hacerlo como tirar como la caña cuando sabes que está con otra gente, ¿no? Y como hablar mal o no sé qué. No, a mí no me ha pasado, la verdad. Yo creo que al final tampoco somos tantas agencias aquí, que todos somos conocidos. Pero sí que ha pasado. Bueno, se puedes ver si alguien estaba representado por X y luego está representado por... No sé, yo represento a gente que antes tenían otras agencias. O sea, al final también depende un poco de cómo lo hagas, ¿no? A mí me viene una autora que se va y conozco a la gente, pues... Si decido decirle que sí, me aseguro de que primero todo esté, ¿no? Que todo el mundo se viene y luego le digo, pues ya la llamo yo y se lo explico. O si quieres se lo haces tú y luego la llamo yo. ¿No? Intentarlo hacerlo de la manera más honesta que puedas. Pero claro que pasa, pero yo creo que es como todas las relaciones.